Sumbaque marcó la era petrolera en nuestro país. A través de esta explotación del Sumbaque pudimos tener la primera refinería de Latinoamérica. En aquel momento significó el primer descubrimiento que asombró. Y después, en unión al gran descubrimiento del Pozo de la Rosa, Venezuela aparece como un punto altamente de interés económico mundial. La importancia comercial del pozo es, por supuesto, el petróleo. Ese oro negro que brota de sus entrañas y que es la principal forma y razón económica del país durante 100 años. Él influyó cuando la Segunda Guerra, cuando nosotros le vendimos, ¿verdad?, a países aliados el suministro de combustible. Refieren los cronistas de la época, ¿verdad?, que los aborígenes ya tuvieron contacto con el petróleo en una superficie llamada Menes. El Menes es un petróleo, lo que pasa es que ya viene muy contaminado con sedimentos. ¿Okay? No es como el que está ahorita extrayendo el Sumbaque, que viene del subsuelo, ya con una mejor calidad, con mayor pureza. Y hay otros países que también se da el fenómeno del Menes, que es cuando brota solo el petróleo hasta nivel del suelo, pues. Él sale solo por presión, por temperatura, por exceso de crudo. Sin embargo, lo usaron muchísimo los indígenas. Ellos lo utilizaban mucho para pegar como pegamento para las canoas. También para confeccionar antorchas, para cazar animales. Los trujillanos principalmente, después los caroreños y el resto de gente venezolana que estaban en condiciones deplorables, emigraron hacia los campos petroleros. Entonces Menes Grande sufrió ese gran impacto. No tenían ninguna clase de prestaciones. Sueldos mínimos, horas excesivas de trabajo, sin vivienda prácticamente, que tenía que trabajar de sol a sol y cuando la compañía lo requiriera, ¿no? Allí algunos de los mismos trabajadores que llegaron fueron los encargados de hacerles ver que así no se trataba a un trabajador. Después de la huelga, lo único que le dieron como beneficio fue el suministro de agua con hielo y un bolívar de aumento. Este hecho heroico sirvió de inspiración para el resto del movimiento obrero, pero ya todos los sindicatos estaban constituidos en la mayoría de los campos de Occidente. Sumbaque, su mayor producción fue al principio de 250 barriles. El Sumbaque significa ahorita un movimiento más que todo político, no digamos propiamente petrolero, así operativo. Se festejan los 100 años para conmemorar una fecha más, pero se llega a desconocer la verdadera realidad que entraña la Menes Grande heroica. Menes Grande fue un punto heroico para el movimiento venezolano, reivindicativo, popular y democrático. Bueno, imagínate que hasta en el himno del municipio Baral nombra al Sumbaque, pues. O sea que los pobladores de acá, de esta región, su símbolo principal es este balancín que vemos aquí detrás, porque ha sido el ícono de todo este sector. Al municipio Rafael María Baral, a Menes Grande, los gobiernos no le han dado en su justa medida lo que el petróleo, lo que la ganadería, lo que la agricultura y la pesca le han dado al país y al mundo. Entonces, ¿cuándo, cómo y dónde vamos a tener el desarrollo, el progreso? El que las comunidades del municipio Rafael María Baral vivan en mejores condiciones. Yo no nací acá, pero me siento como si fuera acá porque a mí me trajeron recién nacida y yo me siento de aquí de Menes Grande. Y hemos vivido todas esas épocas. La nacionalización, cuando comenzaron los pozos a fundar los pozos petroleros, todas esas cosas, yo las viví. Esto lo construyó la Shell. A los 50 años que yo tengo de vida y mi señora tiene 56 años,
hemos vivido en una casa de lata. Gracias al gobierno nacional nos dio una casa digna. Las condiciones que vivíamos nosotros era un calor inmenso. Mire, esto era un horno, lo que era a mediodía, como a esta hora, 1 de la tarde, uno tenía que buscar una mata porque no podía estar adentro de la casa. Con respecto a la contaminación, nosotros ya estamos acostumbrados a eso. Primero y principal, hay gente que ya ha construido casas por ahí. Además de que los gobiernos les dicen, no les permiten, y la gente insiste en construir casas por ahí. Yo estoy acá desde más o menos 6 meses y siempre, desde mucho antes de haber llegado, ya eso estaba así. Siempre manda el petróleo acá en esta zona. A nivel de olores, no mucho, pero sí que nos dañan los zapatos. El ambulatorio de este sector, eso era una clínica. Y vieras cómo está, eso no tiene agua, no tiene aire, no tiene nada, eso no sirve para nada. Los venezolanos quizás fuimos los menos favorecidos con la explotación del petróleo. No se le ha dado, no se le ha retribuido al pueblo, ¿okay?, todo lo que ha producido este pozo en 100 años. Imagínate la cantidad de dinero que ha producido este pozo en 100 años y no se le ha hecho la retribución al pueblo en obra social, en obra económica, político, todo esto. Ahora con el centenario, ya los entes gubernamentales los hemos tocado, el mismo pueblo los ha tocado y ya se comenzó a retribuirle al pueblo, ¿okay?, lo que no se le hizo en estos 100 años anteriores.